sean bienvenidos a un nuevo video de Antropomeme. Hoy vamos a hablar un poco sobre la inmigración ilegal, pero primero mejor contextualicemos. Concebida en la Quinta Conferencia Internacional de los Estados Americanos en 1923, la carretera panamericana, también llamada Ruta Panamericana, es un sistema de carreteras que aproximadamente mide 18.000 kilómetros de largo, que vincula a casi todos los países del continente americano con un tramo unido por carretera, excepto durante aproximadamente 130 kilómetros en la región de Darién, entre Panamá y Colombia. Es justamente sobre esta región de la que hablaremos en el video de hoy. Probablemente fue la National Geographic durante sus expediciones de los años 1950 y 1970 la que hizo célebre el nombre de Tapón de Darién. Esta definición de Tapón de Darién fue construida en base a la imposibilidad de muchos grupos humanos de poder emplazar sobre su territorio una carretera o alguna infraestructura para poder intercomunicar ambos territorios. Esta región fue listada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1981. Además de ser hogar de comunidades aborígenes como los Gunayala, los Madugandi, Guadagandi y Embera Wunan, ustedes se preguntarán qué tiene de especial, más allá de su belleza natural, esta región. Bueno, desde el año 2006 hasta el año 2020, producto de la ley norteamericana Pies Secos, Pies Mojados, que posibilitaba el vivir legalmente a cubanos que llegaban a tocar el suelo estadounidense, cada vez más ciudadanos del país caribeño, como así también provenientes de Venezuela, Irak, Pakistán, entre otros países árabes, se animaban a cruzar a pie los más de 135 kilómetros de la jungla tropical que cubre la frontera entre Colombia y Panamá, entre montes, quebradas, terrenos fangosos, arañas negras, ríos infestados de cocodrilos y serpientes, además de bandas criminales dedicadas al tráfico de drogas y personas. Estos últimos fueron los que posibilitaban el paso junto a las guerrillas de las FARC. Como declaró en el año 2012 José Raúl Molino, ministro de Seguridad Pública de Panamá, son las mismas trochas que usan las FARC, quien aseguró que no sabe bien a ciencia cierta si son subversivos o los narcos o ambos, que sirven como guía a estas personas. Estas organizaciones van variando sus rutas a medida que las autoridades de ciertos países van incrementando los controles. Esta larga travesía, que comienza para muchos desde el Ecuador rumbo a Norteamérica, rompe con el imaginario popular sobre cómo las personas migran desde Cuba en balsas hasta Estados Unidos. El costo de esta riesgosa travesía puede variar, de acuerdo también a la procedencia y al tipo de recursos con los cuales se cuente. En una entrevista a una ciudadana cubana por parte del diario Semana Online, esta misma expresaría que en su caso pagó a los guías $300 para cruzar el Tapón de Darién, pero explicó que desde que salió de Ecuador había gastado 1.000. Las últimas cifras relevadas sobre el tráfico de personas en la zona hablan de que entre enero y junio del 2019, según datos del Senafront, Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, han llegado al Darién 11.103 migrantes, de ellos 258 niñas y 202 niños. La organización explica que estas personas vienen de Cuba, Haití, Nepal, India y Bangladesh, todas en búsqueda de poder realizar la ruta panamericana hacia los Estados Unidos. Solo resta por preguntarnos cuántas rutas ilegales habrá en el mundo para el tráfico migratorio, cuál será el costo tanto económico y de vidas que conlleva poder atravesar una frontera, y a la vez nos responde una gran pregunta, que es ¿de dónde muchas veces grupos paramilitares o organizaciones ilegales se financian? Bueno, básicamente de la necesidad de la gente.